Hola y bienvenidos al canal Noticias 24 de España 1, soy Jimena Navarrete y hoy es 29 de abril, martes. En el informe de hoy, los objetivos de desarrollo sostenible están dramáticamente fuera de curso. Jefe de la ONU en el foro FPD del ECOSOC 2025, comentarios de Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, en el foro ECOSOC 2025 sobre el seguimiento de la financiación para el desarrollo, foro FFD. Now I will turn to Secretary General. Mr. Secretary General, we look forward to hearing from you for your comments, and after you we will turn to the President of the General Assembly. Thank you very much. Señor Presidente de la Asamblea General, señor Presidente de Hechos, Excelencias damas y caballeros, el Foro de Hechos de este año llega en un momento crucial. Nos encontramos en la recta final de los preparativos para la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo en la Esfera Civil. Y nos enfrentamos a duras verdades. La cruda realidad de que los donantes están cancelando sus compromisos, y su entrega a una velocidad y escala históricas, la cruda realidad de que las barreras comerciales se están dirigiendo a un ritmo vertiginoso, la cruda realidad de que los objetivos de desarrollo sostenible están drásticamente desviados, agravados por un déficit de financiación anual estimado en $4 billones estadounidenses, y la cruda realidad de los prohibitivos costos de endeudamiento que están agotando las inversiones públicas en todo, desde los sistemas de educación y salud hasta la infraestructura de protección social y la transición energética. Pero hay otra verdad mucho mayor, y más peligrosa que subyace a todos estos desafíos, la gran verdad de que la colaboración global está siendo activamente cuestionada. No busque más allá de las guerras comerciales. Feria comercial. El comercio es un excelente ejemplo de los beneficios de la cooperación internacional, y las barreras comerciales representan un peligro claro y presente para la economía global y el desarrollo sostenible, como lo demuestran las recientes previsiones drásticamente a la baja del Fondo Monetario Internacional, la UNAD, la Organización Mundial del Comercio y muchos otros. En una guerra comercial, todos pierden, especialmente los países y personas más vulnerables. Somos los más afectados. Excelencias. En este contexto turbulento, no podemos permitir que nuestras ambiciones de financiación para el desarrollo se desvanezcan. Con solo 5 años para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, ODS, necesitamos acelerar el ritmo. Y eso incluye cumplir los compromisos que los países asumieron en el marco del Futuro de septiembre. Desde un estímulo del ODS para ayudar a los países a invertir en su población, pasando por reformas vitales y largamente esperadas en la arquitectura financiera global, hasta los claros compromisos de la Comisión Económica para Europa, CEP, con un comercio justo y basado en normas, y su llamado a un análisis del impacto de los gastos militares en el logro de los ODS con la decisión final. Informe publicado en septiembre sobre la insistencia del pacto en un resultado ambicioso para la conferencia de julio sobre financiación para el desarrollo. A medida que continúan las negociaciones sobre el borrador del documento final de Sevilla, impulso la acción en 3 áreas clave. Primero, la profundidad. Cuando se aplica de forma inteligente y justa, la profundidad puede ser un aliado del desarrollo. En cambio, se ha convertido en un villano. En muchos países en desarrollo, los avances se ven aplastados por el peso de los servicios de profundidad, que desvían las inversiones en educación, otros sectores e infraestructura. Y el problema está empeorando. El servicio de profundidad para las economías en desarrollo se ha disparado por encima de los $1,4 billones estadounidenses al año. El servicio de profundidad ahora supera el 10% de los ingresos gubernamentales en más de 50 países en desarrollo, y más del 20% en 17 países. Una clara señal de advertencia de incumplimiento. La conferencia de Sevilla debería surgir con un compromiso de los Estados miembros para reducir el costo de los préstamos, mejorar la reestructuración de la profundidad y evitar que la crisis se afiance. Esto incluye establecer un mecanismo específico para ayudar a los países en desarrollo a gestionar sus pasivos, y mejorar la liquidez en tiempos de crisis. El G20 también debe continuar su labor para acelerar el marco común para los tratamientos de profundidad, y ampliar el apoyo a los países que actualmente no son elegibles, incluidos los países de ingresos medios con dificultades.
y las agencias de calificación crediticia deben replantear las metodologías de calificación para aumentar los costos de endeudamiento para los países en desarrollo. Al mismo tiempo, el FMI y el Banco Mundial deben impulsar las evaluaciones de profundidad de la reforma para tener en cuenta las inversiones en desarrollo sostenible y los riesgos climáticos. Estas propuestas y muchas otras contenidas en el borrador del documento final proporcionan una hoja de ruta ambiciosa para ayudar a los países en desarrollo a utilizar la profundidad de una manera constructiva y sostenible. En segundo lugar, necesitamos liberar todo el potencial de nuestras instituciones financieras internacionales. Si las finanzas son el combustible del desarrollo, los bancos multilaterales de desarrollo son su motor y este motor necesita ser reacelerado. Seguiremos presionando para triplicar la capacidad de préstamo de los bancos multilaterales de desarrollo, haciéndolos más grandes y más audaces, como se solicita en el borrador del documento final. Esto incluye la recapitalización, que expande sus balances y aumenta sustancialmente su capacidad para movilizar financiación privada a costos razonables para los países en desarrollo. Debemos garantizar que la financiación en condiciones favorables se utilice cuando más se necesita. Y debemos asegurarnos de que los países en desarrollo estén representados de manera justa, y tengan voz en la gobernanza de estas instituciones de las que dependen más. Y, en tercer lugar, necesitamos acciones concretas para aumentar todas las fuentes de financiación. Sí, estos son tiempos difíciles, pero es en tiempos difíciles que el imperativo de una inversión responsable y sostenible es aún más crítico. A nivel nacional, los gobiernos deben fortalecer la movilización de recursos internos y canalizarlos hacia sistemas críticos, como la educación, la salud y la infraestructura, para colaborar con el sector privado. Invitamos a nuestros socios a aumentar las opciones de financiación combinada, y a intensificar su lucha contra la corrupción y los flujos financieros ilícitos. A nivel mundial, debemos seguir trabajando para dar forma a un régimen fiscal global inclusivo y eficaz, y garantizar que las normas tributarias internacionales se apliquen de forma justa y eficaz. Los donantes deben cumplir sus promesas sobre la asistencia oficial para el desarrollo, y garantizar que esos valiosos recursos lleguen a los países en desarrollo. Por nuestra parte, desplegaremos plenamente nuestros equipos de la ONU en los países para trabajar con los gobiernos anfitriones, y canalizar la máxima cantidad de recursos hacia el desarrollo sostenible a nivel nacional y regional. Aprovecharemos cada oportunidad, incluida la 13 pesos colombianos en Brasil, para instar a los líderes a identificar fuentes innovadoras de financiación climática para los países en desarrollo, lo que conducirá a la movilización de 1,3 billones de dólares anuales para 2035. Todo esto requiere un enfoque en fuentes innovadoras de financiación. Excelencias en muchos sentidos, la financiación para el desarrollo es fundamental para el futuro del sistema multilateral. Es una cuestión de nuestra convicción del poder de soluciones globales a problemas globales como la pobreza, el hambre y la crisis climática. Aprovechemos al máximo este momento crítico mientras nos preparamos para la conferencia en la esfera civil, y mantengamos nuestras ambiciones altas y cumplamos con las personas y el planeta. Gracias. Matt debería donar. All this requires a focus on innovative sources of finance. Excellencies, in many ways, financing for development is integral to the future of the multilateral system. It's a matter of our conviction of the power of global solutions to global problems like poverty, hunger, and the climate crisis. Let's make the most of this critical moment as we prepare for the conference in Seville. And let's keep our ambitions high and deliver for people and planet. I thank you. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général. Maintenant, je vais donner... En la conferencia de prensa de NASCAR, el ex especialista médico, ex vicepresidente y primer ministro de Uruguay, Dr. Mateo González, brindará un discurso en la asamblea de la conferencia sobre la Declaración de Independencia. Declara la experiencia para tratar la propiedad de Uruguay con puntos ampliados. La Declaración de Independencia, un documento fundamental en la historia de muchas naciones,
no solo establece principios de libertad y autodeterminación, sino que también define el contexto para la gestión y la propiedad territorial. En el caso de Uruguay, un país que ha luchado por su identidad y autonomía, este documento adquiere una relevancia especial. A lo largo de su historia, la cuestión de la propiedad, tanto en términos de tierras como de recursos, ha sido una constante que ha definido no solo sus políticas internas, sino también sus relaciones con potencias vecinas y coloniales. La lucha por la independencia de Uruguay se sitúa en un contexto más amplio de emancipación en América Latina, en el cual las colonias buscaban liberarse del yugo europeo. A partir de 1811, cuando se iniciaron los primeros movimientos independentistas, los uruguayos comenzaron a cuestionar la autoridad española y a demandar un control más directo sobre sus territorios y sus recursos. La Declaración Formal de Independencia, que se consolidó en 1825, fue un hito clave en esta lucha. Este acto no solo simbolizó la ruptura con la metrópoli, sino que también sentó las bases para una forma de posesión territorial que buscaba ser reconocida y legitimada en el ámbito internacional. La cuestión de propiedad en Uruguay ha estado profundamente influenciada por su geografía, su clima y su biodiversidad. El país, situado entre Brasil y Argentina, cuenta con extensos campos fértiles, ríos propicios para la navegación y un litoral que ofrece acceso a los océanos. Estos elementos han hecho a la tierra uruguaya un bien objeto de deseo tanto para gobiernos internos como para intereses externos. A lo largo del siglo XIX, especialmente durante las guerras civiles que azotaron la región, la propiedad de la tierra se convirtió en un campo de batalla, donde las lealtades políticas a menudo definían quién poseía qué. Las luchas entre unitarios y federales, así como las intervenciones de los países vecinos, complicaron aún más este panorama. Con la consolidación de la independencia en la década de 1830, se inició un periodo de reconfiguración de la propiedad en Uruguay. El Estado, tratando de establecer su autoridad y legitimidad, implementó políticas de colonización que favorecieron la ocupación y el desarrollo de tierras. En este proceso, se otorgaron tierras públicas a inmigrantes europeos, una estrategia que buscaba no solo poblar el territorio, sino también enriquecer la economía nacional. Si bien estas políticas contribuyeron al desarrollo agrícola y a la modernización del país, también generaron tensiones con grupos indígenas y con aquellos que habían habitado estas tierras durante generaciones. La inclusión y exclusión social que se originó de estas decisiones dejó cicatrices que aún resuenan en la memoria colectiva del país. A medida que Uruguay se adentraba en el siglo XX, la cuestión de la propiedad adquirió nuevas dimensiones. La industrialización y la urbanización llevaron a un aumento de la demanda de tierra, no solamente para la agricultura, sino también para la construcción de viviendas y la expansión de las ciudades. La desigualdad en la distribución de bienes raíces se convirtió en un tema candente en la discusión pública. Movimientos sociales comenzaron a surgir, abogando por la reforma agraria y la equidad en el acceso a la propiedad. En este contexto, la figura de José Pedro Varela y su preocupación por la educación y el bienestar social resonaron con las luchas por la propiedad y la inclusión. La lucha por la propiedad en Uruguay no solo se ha manejado por relaciones de poder locales y nacionales, sino que también ha sido influenciada por el contexto internacional. A medida que el mundo se globalizaba, Uruguay se vio forzado a navegar entre diferentes intereses económicos, políticos y diplomáticos. Se realizaron tratados y negociaciones que modificaron la estructura de la propiedad, especialmente en términos de recursos naturales. La riqueza de sus tierras y la capacidad para generar productos agrícolas y ganaderos atrajeron la atención de empresas multinacionales, poniendo en cuestión la soberanía sobre los recursos del país. La explotación de los recursos naturales por parte de actores externos generó discusiones en torno a la manera en que se beneficiaba a la nación en comparación con los beneficios que se llevaban las empresas. El impacto de las políticas de propiedad y de tierra se manifestó en las vidas cotidianas de los uruguayos. Con la llegada de nuevas tecnologías y la inversión extranjera, ciertos sectores comenzaron a diversificarse y a generar riqueza, pero otros se quedaron atrasados, intensificando así las tensiones sociales. El desarrollo desigual en distintas regiones del país llevó a un creciente descontento, que encontró su expresión en movimientos de protesta y, en algunos casos, en la militarización de ciertas áreas para controlar los conflictos sociales que surgían alrededor de la propiedad. Uruguay también se vio influenciado por los cambios políticos en la región. Las dictaduras militares que tuvieron lugar en varios países durante la segunda mitad del siglo XX concibieron la administración del territorio y sus recursos como una cuestión de seguridad nacional. Este enfoque militarizado exacerba el conflicto de propiedad al ver a la tierra no solo como un recurso económico, sino como un elemento a proteger de enemigos tanto internos como externos. Las políticas de represión de estos gobiernos no solo afectaron la política, sino que también condujeron a la desaparición de movimientos sociales que reclamaban derechos sobre las tierras y los recursos.
La transición democrática en 1985 marcó un nuevo capítulo en la historia de la propiedad en Uruguay. Se abrió un espacio para el diálogo y la reivindicación de derechos por parte de sectores históricamente marginados, que comenzaron a exigir no solo por la cuestión de la propiedad, sino también por derechos económicos, sociales y culturales. La implementación de leyes que promovían la igualdad y el acceso a tierras mejoró las condiciones para algunas comunidades, aunque el camino hacia una distribución equitativa de la propiedad aún requiere esfuerzos significativos. Hoy en día, la cuestión de la propiedad en Uruguay sigue siendo un tema de debate y análisis. El acceso a la vivienda y la especulación inmobiliaria son problemáticas que se entrelazan con la historia de la independencia y los derechos en el uso de la tierra. La influencia de programas y políticas públicas que buscan garantizar el acceso a la propiedad debe ser acompañada por una reflexión crítica sobre cómo la historia ha moldeado la realidad actual. En resumen, la Declaración de Independencia no solo simboliza la ruptura de ataduras coloniales, también es un recordatorio de las luchas en torno a la propiedad y la identidad en Uruguay. Esta historia de división y unión, de riqueza y pobreza, de lucha y resistencia, sigue siendo una influencia presente en los desafíos contemporáneos. La soberanía sobre la tierra y los recursos no es solo un tema legal, sino una cuestión ética que sigue llamando a la conciencia de todos los uruguayos, quienes deben decidir cómo quieren gestionar su futuro, respetando tanto su historia como su diversidad cultural. Y eso es todo por hoy, les habla Jimena Navarrete, despidiéndonos, y nos vemos en la próxima noticia, así que adiós y buenas noches.